vamos con listeria. La listeria pues también es una bacteria gram positiva, la más común, digamos, o reconocida es la listeria monocytogenes, de la cual hay 16 serotipos. Es una bacteria anaerobia facultativa, presenta un pleomorfismo no muy marcado, pero es bastante complejo de identificar en algunos momentos porque puede ser confundida con Corynebacterium o con Streptococcus o con Enterococcus, incluso con Lactobacillus. Entonces su morfología es de bacilo gram positivo, no son esporuladas, pero entonces, como lo hemos mencionado, para algunos que han observado unas bacterias similares en laboratorio, son de morfología, son bacilos cortos, son casi cocoides, es decir, en forma de cocos, pero se ven ovalados y se encuentran aislados o en cadenas cortas. Los cultivos o las colonias se pueden ver en forma filamentosa, la del crecimiento como tal del microorganismo, y pues presentan una apariencia cocobacilar que puede llegar a formar cadenas cortas. Se pueden encontrar en el suelo, se pueden encontrar en estiércol, se pueden encontrar también en pasturas, en hojas descompuestas, en agua residual y en polvo ambiental, o también en el ensilaje. Son móviles y tienen cierto grado de resistencia, pero después de los 25 grados presentan cierta susceptibilidad, ¿sí? Entonces el punto óptimo, digamos, para el desarrollo es de 25 grados centígrados, no como pasa en otros casos con otros microorganismos, donde a 37.5 es el punto óptimo. Acá se pueden generar mejor a temperaturas menores a 25 grados centígrados o en esa temperatura. También se pueden crear a temperaturas bastante bajas o desarrollarse a temperaturas bastante bajas, hasta de 4 grados centígrados. Entonces eso hace que sea un microorganismo bastante complejo en cuanto al manejo, y pues los riesgos de patogenicidad van a ser bastante altos. Como podemos ver, pues las colonias se pueden ver brillantes, en algunos casos muy parecidas a los enterococos. Pueden verse en algunos momentos de un color como azulado pálido o grisáceo, y pueden verse con un diámetro de aproximadamente 1 a 2 milímetros a los 2 días de incubación. Bueno, afecta este microorganismo a los bovinos, pavos, aves, digamos aves de corral, aves silvestres, peces, crustáceos, insectos. Tiene relación con el tracto intestinal de diferentes animales, incluso humanos, ¿sí? Y las consecuencias de la afectación por este microorganismo son, como en los casos anteriores, septicemia, ¿sí? La enfermedad también puede presentar síntomas nerviosos. Entonces, por eso en algunos lugares denominan a la listeriosis como la enfermedad circular. Principalmente puede pasar en bovinos, donde ellos empiezan a caminar en círculos, ¿sí? Otro aspecto es que puede haber unas alteraciones de tipo genital, ¿sí? Y esto se da, por ejemplo, en bovinos donde presentan con mayor probabilidad abortos durante los últimos 2 meses de preñez.
En ovinos se puede presentar también en caprinos a las 12 semanas o posterior a las 12 semanas. También puede presentarse retención de placenta y pues es una enfermedad de riesgo ocupacional en veterinario y gente que trabaja en las fincas, porque pues se manipula el ganado enfermo o los fetos o las muestras de tejidos de los animales infectados sin las debidas normas de asepsia, ¿sí? Entonces puede generar infecciones cutáneas o pues implicaciones sistémicas. Para el caso, por ejemplo, en las mujeres que están embarazadas, ¿sí? Pues puede generar aborto, afectar a los neonatos, o incluso cuando nacen los bebés, pues pueden estar inmunocomprometidos, ¿sí? También personas que manipulan animales infectados, que han tenido trasplante renal, de médula, o personas que son alcohólicas o diabéticas pueden tener mayor susceptibilidad a la presencia de este microorganismo, porque pues están inmunocomprometidos. En mujeres embarazadas, por ejemplo, hay que revisar pues aparición de cuadros que son similares a la gripa, como dolor de cabeza, fiebre, dolor en los músculos, fatiga o síntomas gastrointestinales, debido digamos a la afectación que puede generar la listeria. Aquí podemos ver una lista de las que son más patógenas, ¿sí? Y pues las que no están marcadas generan menos riesgo de alteración, como en el caso de lo que acabamos de mencionar. Bueno, los antibióticos que se pueden usar son clortetraciclina, penicilinas o ampicilina. Entonces aquí podemos ver en el caso de la clortetraciclina, intramuscular 10 miligramos por kilogramo por 5 días, penicilina intravenosa 44.000 unidades internacionales por kilogramo, de 2 veces al día por 7 a 14 días, y ampicilina intravenosa 20 miligramos por kilogramo, todos los días, cada 6 horas por 5 días, ¿cierto? Bueno, vamos con bacterias del género Bacillus. Como ustedes se han dado cuenta en las imágenes, estos microorganismos pues los hemos observado en el laboratorio. Varios de ustedes han visto la denominación que hablamos, que mencionamos inicialmente en la materia, donde se pueden relacionar las ubicaciones de las endosporas. Ustedes pueden ver aquí en este lado que hay unos terminales redondos, hay terminales redondos y ovales, hay centrales, hay marginales, dependiendo de las características. Asimismo va a ser el género la especie del género Bacillus, ¿cierto? Entonces, como lo dice acá en la diapositiva, pues son productoras de endosporas. Siempre van a ser bacilos esporulados, las del género Bacillus, ¿no? Pueden presentar flagelos perítricos, pero todo depende del tipo de ecosistema en el que se encuentre. Se pueden encontrar aproximadamente 80 especies que han sido clasificadas, y pues pueden llegar a ser móviles, tienen la capacidad de elaborar una cápsula. Esas generalmente uno en el microscopio óptico no lo mira, pero por ejemplo aquí en este bacilo que vemos nosotros podemos encontrar voy a marcarles acá, perdón, bueno, no se pudo, quería marcar alrededor. Se genera una cápsula, ¿sí? Se genera una cápsula, creo que ahorita sí vamos a ver, marcador resaltador.
por estos bordes. No, pero esto está muy grueso. Vamos a ver, vamos a borrar aquí esto. Listo. Entonces bueno, el hecho es que alrededor de la bacteria muchas veces se ve una membrana externa, que es lo que se conoce como cápsula, y le da mayor protección al microorganismo. Eso hace más complicado el uso de los antibióticos, ¿sí? Pueden ser aerobios o anaerobios, dependiendo de las condiciones del ambiente. Todo esto, sumado a la capacidad de esporular, le permite tener más resistencia a factores ambientales adversos, y pues lo que le genera la distribución tan amplia en la naturaleza que tiene el microorganismo, sobre todo en el suelo, en los vegetales y en el agua. Entonces es de muy fácil contaminación en cada una de las especies, dadas las particularidades de este tipo de microorganismos. Aquí podemos ver cómo se observan las colonias en agar sangre, ¿sí? Y las imágenes microscópicas del microorganismo. Mire, aquí podemos observar en letras chinas, aquí podemos ver unos streptobacilos, ¿sí? Y ambos pues se pueden ver como gram positivos. Se pueden encontrar, ya lo habíamos mencionado, en el suelo, en vegetales, en el agua. Son bastante versátiles en cuanto al pH y la temperatura. Funcionan bastante bien para degradar materia orgánica, generan compuestos antimicrobianos, es decir, que pueden controlar a otros microorganismos, y pues son altamente patógenos. Tienen funciones proteolíticas, lipolíticas, alcohol fermentativas, producen también vitaminas y, como lo decíamos acá, en compuestos antimicrobiales producen sustancias antibióticas que incluso podrían ser desarrolladas para el control de otros microorganismos patógenos. Hay diferentes especies que pueden generar problemas, como es el caso de Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Bacillus thuringiensis o Sphaericus. Subtilis tiene bastante relación con problemas digestivos por contaminación de alimentos. El cereus tiene relación con los cereales, por exposición a la humedad o dejarlo esos alimentos abiertos. Y el Bacillus thuringiensis y Sphaericus son bacillus que controlan bastante bien algunos hongos o algunos patógenos que se presentan en las plantas. Pero hay otro microorganismo que es bastante importante en el tema de salud pública, y es el Bacillus anthracis, el causante de lo que se conoce como carbón bacteriano o carbunco, ¿sí? O también lo llaman peste rayo, porque los animales al parecer tienen una muerte súbita. Sin embargo, pues van a presentar una sintomatología particular de la enfermedad, pero pues siempre se genera en grupo, en animales que están en rebaño. Entonces es difícil identificar esos cambios que se van dando en el individuo. Eso es bastante complejo, digamos, determinar el momento en el que ingresa el microorganismo, teniendo en cuenta que al ser bacilos esporulados,
pues pueden ingresar por heridas, por picaduras de insectos, por ingestión o por inhalación. Entonces, pues una vez llegan por cualquiera de estos medios, van a ingresar al sistema linfático y las diferentes células se multiplican y el animal pues va a empezar a tener una cantidad de alteraciones donde finalmente el microorganismo se va a alojar en algunos órganos que son de mucha importancia, ¿sí? Entonces eso va a deteriorar todo el sistema, va a generar una lisis celular, y esto pues va a generar digamos esas lesiones que son las que se observan cuando el animal muere, que es sangre por todos los orificios y pues lo que aparenta ser una muerte súbita. Bueno, en equinos también se puede llegar a presentar, pero pues no son casos que estén así reportados como de una forma muy amplia como como los bovinos. Sin embargo, hay trabajos que se han hecho en África donde se han identificado unos brotes muy importantes en cebras, ¿sí? Y pues algo que se ha hallado es que puede haber un cuadro agudo o un cuadro crónico. En el cuadro agudo hay digamos una presentación rápida, un brote rápido, pero con un curso lento, que se caracteriza por depresión, escalofríos, dificultad respiratoria, incrementos anormales de la temperatura, o esto se denomina como hipertermia, ¿sí? o cambios abruptos en la temperatura. Va a haber desorientación, espasmos musculares y finalmente la muerte del animal. En el cuadro crónico es persistente a lo largo del tiempo y se puede caracterizar por cólicos, agrandamiento del vaso o lo que se conoce como esplenomegalia, inflamación de las vías aéreas superiores, es decir, toda la inflamación en la zona de la garganta, secreción por los hollares y por la boca, y esas secreciones pues pueden ser sanguinolentas y sangre en las diferentes zonas de mucosa, que es lo que también se percibe en los bovinos. Bueno, cuando ya se va a identificar el microorganismo y se siembra, pues el diagnóstico bacteriológico lo que nos muestra es algo que se conoce como colonias en forma de cabellera de medusa. Si ustedes miran aquí en esta imagen se pueden ver como unos grumos, pero si uno lo observa con una lupa se va a ver una cantidad de hilos, digámoslo así, que conforman la colonia, que es lo que se conoce como cabellera de medusa. Eso es algo particular de Bacillus anthracis. El punto letal térmico de este microorganismo es de 60 grados centígrados, permaneciendo bajo esa temperatura mínimo 30 minutos. ¿Sí? La esporulación se puede presentar durante 60 minutos en presencia de oxígeno. Puede este microorganismo resistir entre 5 y 10 grados hasta un mes, y a temperaturas de entre 25 y 30 grados centígrados hasta entre 4 a 5 días. Esas temperaturas entre 25 y 30 grados centígrados son temperaturas que pueden ser muy favorables
¿sí? No tienen que ver digamos, con afectar al microorganismo. Este microorganismo, por lo menos entre los 5 y los 10 grados, pues va a resistir mucho más tiempo. No puede desarrollarse bien, pero pues puede sobrevivir. Ahora, en punto de congelación lo puede hacer. Temperaturas más altas de 30 grados hasta 60 grados, 80 grados puede perdurar, porque la bacteria puede morir, pero las esporas pueden quedar libres, y una vez las condiciones ambientales sean favorables, el microorganismo puede volver a surgir. Bueno, como se dijo anteriormente, pues la patogenicidad puede estar dada por picaduras, por heridas, por ingestión o por inhalación, donde se genera la toxina. En la mayoría de los casos, entre 3 y 7 días se presenta o cursa la enfermedad. Va a generar desórdenes progresivos que se van a ver reflejados en dificultad respiratoria, en temblores, en colapso, convulsiones, y finalmente el animal va a morir. Para este problema, para esta enfermedad, se puede generar vacunación 12 meses, a los 12 meses, y una revacunación anual, ¿sí? También se puede utilizar un antibiótico de amplio espectro cuando ya se presentan pues los síntomas en el animal, y se puede hacer una vacunación a los 5 a 7 días. Igual se puede revacunar cuando se ha presentado la enfermedad nuevamente al mes, ¿sí? Porque puede repetirse la enfermedad, teniendo en cuenta que se controla el microorganismo, pero puede llegar a recuperarse las bacterias por algunas esporas que hayan sobrevivido en algún lugar del organismo. Cuando el animal ha muerto por este factor y se ha determinado que es por Bacillus anthracis, lo ideal es enterrarlo en un hoyo bastante profundo, cubierto con cal, previamente incinerar el animal y taparlo. Aún así, esto no es garantía, teniendo en cuenta que pueden haber movimientos del suelo, sea por actividades humanas o por la misma vegetación que va generando remoción, y esto puede liberar nuevamente esporas que van a generar nuevas bacterias que van a afectar otras poblaciones. Lógicamente eso no sucede rápidamente, pero sí en años posteriores se pueden dar en otras personas que puedan utilizar el terreno. Entonces, hay que tener bastante cuidado, hacer bien el procedimiento para evitar que este tipo de riesgos se genere.